¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para seguir charlando sobre embriología. Nosotros vimos en la clase anterior y hablamos sobre fecundación. Bien, esa fecundación que se da en nuestro día 0 y que da comienzo a la primera semana del desarrollo y del periodo preembrionario. Por lo tanto, durante esta primera semana vamos a ver y vamos a charlar en esta clase un proceso que va a suceder durante estos 7 días, que es la segmentación. Entonces, esta segmentación en el cual se van a producir movimientos de traslado y donde al embrión en desarrollo se va a denominar blastocito. Recuerden que en la etapa anterior se denominaba huevo o cigoto. Entonces, comenzando con la segmentación, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta charla? Vamos a definir qué es la segmentación, cuándo ocurre, dónde y cómo ocurre esta segmentación, cómo se forma el blastocito, que ya vimos que era el nombre que llevaba el embrión en este periodo, en esta primera semana, cómo se regula la formación del blastocito. Vamos a hablar sobre la impronta y sobre las patologías de esta impronta. Entonces, ¿qué sería la segmentación? La segmentación consiste en divisiones mitóticas repetidas del cigoto. Recuerden que el cigoto era una célula que estaba formada por dos pronúcleos, un pronúcleo femenino, un pronúcleo masculino, que se unían, que había esa mezcla de genes, ¿no? Y que terminaba componiéndose de una célula con un citoplasma y un núcleo. Bueno, entonces comienza a dividirse esa célula en diferentes divisiones mitóticas que lo que hace es aumentar en cantidad el número de células. Esas células que son diploides, estas células embrionarias, también llamadas blastómeras, se hacen más pequeñas con cada división de segmentación. ¿Por qué? Porque ese huevo o cigoto tiene el mismo tamaño. Lo que va es el aumento celular no implica el aumento de número de células no implica un aumento de tamaño del cigoto, sino que al dividirse el tamaño de las células son cada vez más pequeñas. En primer lugar, el cigoto se divide en 2 blastómeros, que a continuación lo hacen en 4 blastómeras y así sucesivamente, como ven ustedes aquí. Entonces, que en un principio era, recordemos, el cigoto que antes tenía siempre, no antes tenía, sino permanece la zona pelúcida que lo rodea, su membrana plasmática, su citoplasma. ¿Se acuerdan los cuerpos polares, ¿no?, de la segunda división meiótica? Y entonces, en realidad cuando termina de completar su segunda división meiótica con la fecundación, quedando un solo núcleo con el aporte de los cromosomas maternos en número haploide y cromosomas paternos en número haploide, por lo tanto terminaba siendo una nueva célula huevo o cigoto con un número diploide de cromosomas. Bueno, ahora comienza la división mitótica. Recuerden que la división mitótica no es reduccional, sino que mantiene el número de cromosomas. Y bien, como les dijimos anteriormente, estas divisiones mitóticas son justamente, primero se convierte esa célula huevo en cigoto en 2 células que se denominan blastómeros o blastómeras, y luego en una segunda etapa en 4. Siguiendo y a modo de respuesta a las preguntas que nos habíamos hecho cuando iniciamos la charla, la segmentación suele ocurrir cuando el cigoto se va desplazando a través de la trompa de Falopio. Recuerden que la fecundación se produjo en el tercio distal de la trompa de Falopio, donde se encontraron el espermatozoide y el óvulo, o el ovocito tipo 2, que estaba todavía en su segunda división meiótica, no lo olvidemos. Entonces, se produce estas divisiones cuando el cigoto se desplaza a lo largo de la trompa uterina yendo hacia el útero, que es el lugar donde se va a implantar.
Estas divisiones del cigoto en blastómeras comienzan, o sea, ¿cuándo? ¿Dónde sabemos? ¿Cuándo? Unas 30 horas después de la fecundación. Y cuando existen entre 12 y 32 blastómeras, se compactan estas blastómeras y en el ser humano en desarrollo se designa ya a este estadio como mórula. O sea, fíjense, nosotros teníamos divisiones de 2, de 4, etapa de 8 células y fíjense que ahí acá hay una etapa prácticamente entre 16 a 32 células blastómeras, siempre rodeado por la zona pelúcida. ¿Por qué se llama mórula? Justamente porque el aspecto que dan estas células todas compactadas y agrupadas cuando sobresalen, ¿no? Y hacen una impronta en la zona pelúcida parece una mora. ¿Recuerdan la mora? Es esa fruta que es color violácea y que tiene como protuberancias, ¿no? Bueno, entonces por eso se lo designa con este nombre como mórula por su aspecto a mora. Recalco que esta figura, como la anterior, es tomada del libro de embriología clínica de Moore. Esta es una microfotografía tomada con un microscopio electrónico de barrido en el cual se ve un huevo cigoto en su proceso de segmentación hasta el estadio de mórula. Este proceso es regulado por el organismo y cada división tiene ciertas características. Una de ellas es que es asincrónica. Las blastómeras no se dividen al mismo tiempo, generando estadios de células impares, mientras que también son holoblásticas. Se dividen completamente el citoplasma en cada división y también es rotacional. El plano de segmentación o plano de clivaje rota en cada división. No siempre el plano de, como ven acá, de división es el mismo. En este caso es vertical, aquí es horizontal y así sucesivamente. Se van alternando. Aquí les muestro justamente un perfil de un aparato reproductor femenino para recordarlo si lo han olvidado desde biología del secundario o después lo van a ver con detalle en anatomía. Vemos, esto es vagina, cuello de útero, cuerpo del útero, ¿sí? Trompa de falopio en sus diferentes segmentos con sus fimbrias y el ovario. Esto es un ligamento, el ligamento que ya van a ver, trompo ovárico y el que tiene que ver con el útero con el ovario. Ahora no le voy a dar nombres específicos para no confundirlos, pero bueno, justamente entonces aquí se produce todo el proceso de ovulación estimulado por las hormonas que ya vimos la clase pasada, las hormonas folículo estimulante y luteinizante, que lo que hacen es que el ovocito tipo 1 luego vaya madurando, se vayan produciendo sus divisiones, sus diferentes divisiones. Recuerden que está en latencia hasta la pubertad, entonces alrededor de los 13 años la mujer una vez por mes comienza con este proceso que se denomina ovulación. El día 14 del periodo o del ciclo sexual femenino, gracias a estas hormonas que les mencioné hace un ratito, el ovocito tipo 2 en su segunda división meiótica, que todavía no concluye, es liberado hacia la trompa de falopio, ¿no? Entonces ahí tenemos el ovocito secundario, que es un ovocito tipo 2, que dijimos que todavía no concluye su segunda división meiótica, con un cuerpo polar, es liberado a la trompa de falopio. En el istmo o en el tercio distal de la trompa se encuentra con los espermatozoides que han ascendido desde la vagina por el cuello del útero hacia el cuerpo, siguen por la trompa, se encuentran con este ovocito tipo 2. Fíjense, aquí se encuentra justamente la penetración, todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior, en la cual las diferentes etapas de la fecundación, allí justamente se produce, en la cual se introduce el pronúcleo masculino con el material genético masculino, se termina la segunda división meiótica del ovocito tipo 2 y se liberan dos cuerpos polares más y empieza la formación del huevo cigoto justamente en la placa ecuatorial cuando todos los cromosomas
se alinean y empieza, dijimos que aquí terminaba la fecundación y que comenzaban, ¿se acuerdan? Fue así como terminamos la clase anterior, y que aquí comenzaba la primera semana del desarrollo embrionario, luego de la fecundación. Entonces, acá tenemos los diferentes estadios. Dijimos que empieza la formación de la mórula, lo que se denomina segmentación, ¿no? Durante la primera semana de desarrollo. Entonces, aquí tenemos las divisiones mitóticas. Fíjense, el tamaño del ovocito, del óvulo, del huevo o cigoto no cambia. Sí, lo que van cambiando son el tamaño de las células. A medida que se va haciendo las divisiones mitóticas, se va redistribuyendo el citoplasma, haciendo que las células sean cada vez más pequeñas. Fase de 4 células, fase de 8 células. Al cuarto día, ¿sí?, de esta primera semana, encontramos el estadio de mórula, en forma de mora, ¿sí? Y ahora vamos a explicar qué pasa, cómo pasa el estadio de blástula y luego la implantación al sexto día. Entonces, durante la primera semana, después de la fecundación, tenemos divisiones mitóticas, que esto se denomina segmentación, al estadio de mórula, luego la blastulación, que es la formación de la blástula, y la implantación. Bueno, siguiendo con el estadio de mórula, sabemos que las células internas de la mórula están rodeadas por una capa de células que constituyen la capa celular externa. Cuando está en el estadio de mórula, de forma esférica, que se forma alrededor de unos 3 días después de la fecundación, ya a esta altura, y después si vuelven a la diapositiva en la que tenemos la trompa de falopio, el momento de la fecundación y cómo va migrando y se va haciendo la segmentación hasta el estadio de mórula, bueno, justamente en el estadio de mórula ya este huevo cigoto, este embrión a desarrollar, que ya no se llama así, sino que se llama mórula, se introduce en el útero. Ya fue migrando desde las trompas de falopio hasta el útero. Cuando está llegando al útero, justamente estas células externas de la mórula empiezan estas blastómeras externas de la mórula comienzan a permitir el paso de moléculas de sodio y de agua hacia el interior del embrión a través de unas bombas de sodio, potasio y ATPasa. ¿Esto qué va a hacer? Que se compacten justamente las células que conforman esta mórula, se compactan y se empiezan a unir fuertemente. Las que están en el exterior se unen entre sí por uniones nexus, por uniones estrechas, mediadas por las proteínas codeínas E, que se expresan en la cara apical de las células. Entonces, justamente estas blastómeras, luego bien unidas, ¿sí?, que ya están en la parte exterior, justamente dijimos, dejan pasar sodio y agua por la bomba sodio-potasio-ATPasa, y este agua que se acumula en el espacio que queda dentro, que se va haciendo, que se va quedando entre las blastómeras internas, formando una cavidad que se llama blastocele. Entonces, o cavidad del blastocito. Entonces, para repasar, del estadio de mórula pasa al estadio de blastocisto inicial. Este estadio de blastocisto inicial es cuando más o menos hay aproximadamente 58 células, más o menos se produce en el cuarto día. Dijimos que en el tercer día estábamos en el estadio de mórula, en el cuarto día estamos en un estadio de blastocito inicial, donde gracias a estas bombas de sodio, la bomba de sodio, potasio, ATPasa permite entrar sodio y agua, ¿sí? Entonces se comienza a formar justamente este blastocisto inicial. Alrededor luego de en el quinto día, y con una cantidad de 107 células aproximadamente, se encuentra el estadio de blastocito tardío. Aquí
En este caso, estas imágenes que siguen siendo tomadas del MUR, lo que hace es que a partir de este estadio, la mórula se convierte en ese estadio de blastocito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Varias cosas. Primero, el estadio ya de blastocito inicial, alrededor del cuarto día, tardío, alrededor del quinto día, con una zona central denominado blastocele o cavidad del blastocito. Tenemos unas células unidas muy compactas y unidas muy fuertemente en la periferia, denominadas ya células trofoblásticas, ya dejan de ser blastómeras, se llaman trofoblastos, y una zona de una acumulación celular, ya que este líquido, este blastocele, desplaza hacia un polo un macizo celular que se denomina macizo celular interno, y a esta zona se denomina embrioblasto. O sea que desde el estadio de mórula pasamos al estadio de blastocito, y dentro del blastocito podemos ubicar tres estructuras: el blastocele, el trofoblasto y el embrioblasto. En esta diapositiva es nada más que afirmar lo que acabo de decirles en la filmina anterior. Cuando se llena de líquido el blastocito y cuando aumenta este líquido y desplaza al macizo celular interno hacia uno de los polos de este blastocito tardío. Entonces las blastómeras se dividen como en dos partes: el trofoblasto y el embrioblasto. En esta diapositiva nuevamente repetimos lo que dijimos anteriormente para que quede claro que esa capa de células externas delgadas es el que se denomina trofoblasto y que va a ser el que origina la parte embrionaria de la placenta. Ay, disculpen, ahora se los voy a señalar, estaba con el puntero pero no se ve. Entonces, justamente esta porción va a formar la parte embrionaria de la placenta, mientras que las blastómeras centrales que se desplazan hacia un polo, nuevamente les digo, del embrión, va a formar el embrioblasto y va a formar el primordio del embrión, ¿no? La masa celular interna se denomina justamente, como dijimos, embrioblasto. Entonces, durante esta etapa del desarrollo, o blastogenia, porque es la formación de blastocitos, el producto de la concepción, o sea, de la fecundación, se conoce como blastocito. Este embrión inicial flota en el útero y obtiene nutrientes de la secreción de las glándulas uterinas. Unos 6 días después de la fecundación, el día 20 del ciclo menstrual, un ciclo menstrual normal de 28 días, este blastocito se adhiere al epitelio endometrial, por lo general cerca de su polo embrionario. El polo embrionario es justamente el polo donde se encuentra el macizo celular interno o embrioblasto que habíamos visto anteriormente.
Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a encontrar con implantación.